Soy Gabriela Marulanda. Juan Camilo Guzmán. Eugenia Echeverry. Ángel Estupiñán. Y Sergio Barreto. Nosotros somos el grupo 2 y hoy vamos a hacer la discusión sobre pensar la arquitectura de Peter Zumthor. Una discusión previa que tuvimos nos llevó a resumir o pues a sintetizar un poco todo el libro en unos aspectos como muy esenciales que sentimos Zumthor toca en su libro, y es como las sensaciones, la importancia de las sensaciones en el habitar de cualquier espacio, y la importancia de lo autobiográfico a través de las influencias y de cómo él representa o proyecta la arquitectura. Hablando de este último punto, es importante expresar que él utiliza esas imágenes autobiográficas y sus vivencias dentro de la arquitectura que él proyecta. Entonces, por ejemplo, llega a analizar un lugar para plantear una arquitectura, o se está haciendo estos imaginarios de arquitectura, y de repente se le entran varias imágenes de su pasado, de referentes, de vivencias que ha tenido, y estas imágenes autobiográficas lo ayudan a plantear una mejor arquitectura donde después las otras personas pueden hacer su biografía en su atmósfera. Sí, digamos, es interesante ver cómo él empieza a hablar de ciertos elementos no arquitectónicos, por así decirlo, que no los consideramos naturalmente, como son olores, como lo son ciertas atmósferas o ciertos elementos que hacen parte de la misma, que logran generar esas marcas en nuestra memoria, como que evoquemos esos espacios o que tengamos en nuestra memoria cierto lugar. Entonces, a través de una sensación, como lo puede ser un olor, un sonido o algo que veamos, podemos evocar toda una atmósfera de todo un espacio y llevarlo en nuestra memoria. Entonces él también habla de cómo este espacio se convierte en el espacio de uno, o sea, cómo lo lleva uno, como decirlo en el caso de la cocina, como ese olor, el olor a pintura de aceite le recordaba el desván de la cocina, y digamos como todo esto llevaba a él una atmósfera que lo hacía saber cómo era la atmósfera de una cocina para él. Sí, siento que ahí es importante hablar de su intención siempre de generar atmósferas. No sé si quieras. Digamos, pues con referente a lo que decía Ángelo de que una sola cosa puede generar tantas cosas, ahí está lo que dice, o sea, lo que habla en la lectura sobre la pepita de la belleza, ¿sí? Que algo tan chiquito que no necesariamente tiene que ser arquitectónico o muy importante dentro de la arquitectura puede generar ciertos recuerdos, ciertos momentos que pueden llevar a la persona a crear reflexiones sobre esos espacios y al mismo tiempo crear reflexiones sobre los espacios que busca crear. También hablando de ese mismo capítulo, hay una parte en donde se destaca la sustancia concentrada de la belleza se basa en la obra que genera emociones sin tener la intención de quererlas generar, sino que es parte de la interacción que tiene la sociedad, los individuos que estén en diálogo con la obra, y también entendiendo el paisaje en el que se encuentran estos proyectos, cómo la experiencia se basa en el recuerdo a partir de pequeños detalles, y que esos detalles también forman una belleza sin ser un aditivo, sin ser un ornamento, y cómo esas pequeñas experiencias vuelven a evocar memorias pasadas de las infancias, de lugares específicos en donde uno tuvo como esa conexión tal vez emocional por la familia o por algún buen recuerdo. Y en esa parte es cuando él hace una de las primeras relaciones con otras artes, cuando él menciona la poesía, que dice que la poesía podría ser en sí mismo el revelarse de algo ante nosotros. Entonces ese develar, eso se logra, él menciona que se logra en la arquitectura a través del conocimiento profundo de cada material, de cada elemento, de todo lo que este puede disponer, digamos, su olor, su aroma, su tacto que nos transmite, y a través y cuando él logra hacer que un elemento de esto nos muestre y se descubra ante nosotros, es cuando ya nosotros empezamos a ver la belleza en ese objeto. Entonces él lo relaciona, como en este primer caso, con la poesía cuando la introduce. Digamos, dale. Gracias. También un poco se relaciona
cuando él dice que la arquitectura, cuando está ya hecha y construida y está bien pensada, que es una arquitectura consciente, se vuelve un objeto que habla por sí mismo. Entonces, cada detallito, cada pedazo, cada parte de este todo hace que se generen estas atmósferas y estas imágenes, pero también al mismo tiempo no necesita que alguien esté hablando con un discurso, sino que el mismo objeto arquitectónico está creando un lenguaje y teniendo una conversación de alguna manera por medio de los sentidos con el habitante. Sí, en relación con eso, pues también él habla de o sea, de que su intención al hacer la arquitectura y al generar estos espacios no es, como decía, darle como algo, como una intención o una narrativa o una historia de fondo, sino que el mismo paso del tiempo y el mismo uso de las personas y el habitar de estas van dejando huella. Entonces ya después de muchos años, él, digamos, usa el ejemplo de las termas de Valls, que él dice que él se imagina que en muchos años esa pieza arquitectónica que hay en el lugar, en medio de la naturaleza, ya se va a afirmar y como a asentar como parte de ese mismo paisaje. También no solamente como por el efecto pues de la naturaleza en los materiales, sino por lo que las personas y su continuo habitar pues le agregan significado al espacio. Es donde él también menciona algo de las sutilezas y hace, digamos, valioso el trabajo de lo que él menciona, los artesanos, los ingenieros y todos aquellos que trabajan el material y entienden el material, cuando él dice que el detalle, o sea, lo que hace bello al detalle es que sea, por así decirlo, que sea racional y que sea parte de un todo, que sea completamente lógico, y digamos que los detalles en la arquitectura son aquellos que la ensamblan, aquellos que la conforman sin hacer ruido, o sea, llevan a conformar un todo y se vuelve cada pieza parte de ese todo completo, sin entenderse cada detalle como único dentro de los lugares o el espacio. Y que no sean como en exceso, sino que sean lo necesario, lo que tienen que ser y como deben ser, y ya, y se ve la belleza. Ay, eso me recuerda algo que habíamos mencionado antes, que es de la relación que él también hace del lugar cuando va a empezar a proyectar pues sí, una arquitectura. Entonces él toma los elementos que hay en el lugar, como el agua o la piedra, y sí, como todos esos elementos naturales, las formas de la topografía, él habla en una parte mucho de la topografía, e intenta como traducirlo, por decirlo así, a un lenguaje arquitectónico. Y después ahí ya también habla un poco de, pues no seguido, pero lo relaciono cuando él menciona la representación arquitectónica. Él habla mucho de la importancia de construir, que hasta que no se construye pues no hay arquitectura, pero que sin embargo en la representación arquitectónica hay la importancia de ella es dejar ese espacio como a la imaginación, y él habla que cuando él representa, él siempre intenta plasmar la atmósfera que él quiere llegar a generar, o como él se imagina eso, como la promesa de lo que podría ser. Sí, y yo creo que por último otra cosa que es muy llamativo en general de todas las lecturas que están aquí es ver cómo él relaciona constantemente la partida para generar este tipo de atmósferas desde las artes. O sea, decir algo como me gustaría diseñar, o sea, hacer un espacio arquitectónico como un director de cine hace sus películas, o empezar a ver el paisaje como se ve desde la pintura, o ciertos elementos que se empiezan a volver parte de sus referencias para empezar estos procesos que lo llevan a estas reflexiones de la arquitectura y de lo que realmente quiere evocar a través de esta. Sí. Bueno, creo que un tema que faltaba era cuando él menciona el paisaje, pues que él de hecho dice que le gusta mucho que haya tenido espacio para hablar del paisaje. Él habla del paisaje natural y pues de la ciudad, de cómo él se siente en la ciudad, que es un poco más abrumador y como todo más ajetreado, mientras que por otro lado en el paisaje natural él pues puede como hay abrirse más a la armonía. contemplación, y hay como más Sí. armonía en todos estos elementos. Y ahí es cuando menciona lo de la topografía, pues no sé, tuvimos como aún no quedó totalmente claro, porque él después menciona el paisaje cultural, que habíamos dicho que es el que se genera a partir de toda la historia, del paso del tiempo, o sea que el mismo paisaje es historia.
y no como la relación de si la ciudad podría llegar a ser un paisaje cultural en términos de cómo él lo describe, o si él sigue diferenciando el paisaje de la ciudad, como que la ciudad no es un paisaje para él, como dejar esa pregunta de se podría pensar en que son cosas aparte, o es un paisaje cultural o es un paisaje urbano, y los dos tipos de paisaje tienen paisajes culturales, no sé. Sí, lo que yo entendí de esa parte es que se entiende el paisaje natural como un lugar en donde uno puede sentirse en libertad y en paz, mientras que el paisaje urbano te hace sentir en una escala, te hace sentir en una introspección, en sentirte siempre comparado a, sentirse comparado con una altura, con una dimensión, Sí. con una comunidad. Entonces son dos contrastes, el sentirse pensando cómo soy yo ante y cómo es el paisaje con. Son como, allá está la libertad del paisaje y aquí estoy yo con lo En el que es. paisaje. Sí, en el Y